Nada más que en la Reina Valera en el Nuevo Testamento no viene el nombre de Jehová, ¿está de acuerdo? Sí, no viene. De hecho, en ¿Verdad? ninguna. En ninguna versión, excepto el Nuevo Mundo. Sí. Y me gustaría ahorita... Sí, igual, ahorita Ahorita usted va a que- tener ahorita esa que- oportunidad. Hebreos. Hebreos. Yo sé que es porque pues, es una Biblia diferente. Si me pasa Sí. otra que no conozco, me tardaría un poco, no se Hebreos preocupe. 5 Hebreos 1:6. a 1:6. Ujú. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ujú. Ahí Dios Padre está hablando y está diciendo a los ángeles que adoren a Jesús. Igual puede leer el versículo que viene anterior para que vea que Dios Padre está hablando de Jesús y les dice a los ángeles, adórenle todos, adórenle. No usa otra palabra que no sea adórenle. Sí, en la del Nuevo Testamento es de reina en homenaje, ¿verdad? Tengan homenaje. Sí. Entonces, De hecho, deberíamos de ver, por ejemplo, las traducciones y lo que es más, aquí contradice lo que me citó de 42.8. ajá, sí, de hecho, todas las versiones, la que usted vea, la que veamos, excepto pues, la traducción que usted trae, dice rindan homenaje. En todas las demás es adórenle. ¿Ok? Y Sí estamos de acuerdo que la Biblia no se puede contradecir, la Biblia no se puede contradecir. y Jehová tampoco se puede Estoy contradecir. de acuerdo con usted también. Nada más déjeme leerle un estudio, traigo aquí, que se sacó de la misma página de la Watchtower se llamaba. Sí. La palabra proscuneo, veamos qué es la palabra proscuneo, porque usted sabe que el Nuevo Testamento, la gran parte no se escribió en hebreo, sino en griego, algunas partes en hebreo. Pero entre toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, se usa la palabra proscuneo. Proscuneo. Vamos a ver qué es la palabra proscuneo. Igual ahorita me lo puede leer usted ahí. Por lo mientras le voy dando una información. Este estudio pequeño de la palabra proscuneo te lo voy a dar para que tú compruebes de dónde salió. Sí, claro que sí. Sí, dice, el cuadro en la parte inferior presenta una lista de las veces que aparece la palabra proscuneo en griego y que puede encontrar en la traducción interlineal de las escrituras del reino en griego. Este trabajo fue producido por el Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo, de acuerdo con la organización El Atalaya. Usted lo va a comprobar si salió ahí. Un interlinear es una traducción palabra por palabra del texto griego o cualquier otro idioma. Incluida en este interlinear, el Atalaya, está la traducción de la Biblia del Nuevo Mundo colocada en negrilla. O sea, aquí va a usar toda la vez que se usó proscuneo y en negrita aparece la traducción del Nuevo Mundo, como la traduce. De forma que el lector puede ver exactamente cómo la Biblia del Nuevo Mundo traduce cada ocurrencia del verbo proscuneo. La palabra proscuneo significa besar la mano, inclinarse delante de, adorar y mostrar reverencia. Debido a que los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios, ellos sostienen que Él no está para ser adorado. Así que, ¿cómo traduce la Biblia, el Atalaya y el Tratado de la Sociedad la palabra proscuneo? En el Nuevo Testamento, en griego, los testigos cuando se refiere a Jesús y otros objetos de adoración. La traducción de la Biblia del Nuevo Mundo jamás traduce la palabra proscuneo como adorar cuando de Jesús se trata. Sin embargo, sí usa esta palabra en relación al diablo, al dragón, a la bestia, a la imagen, a los demonios, a los ídolos y a un ángel. O sea, en todas la traducen como adoración. Solo cuando se refiere a Jesús no la traducen como adoración. Y claro está, también traducen correctamente la palabra como adorar cuando se trata de Dios. Está la traducción del Nuevo Mundo parcializada con la adoración de Jesús. Sí, sí lo está, debido a que la nueva versión internacional, la Reina Valera, la versión King James, la nueva versión King James, la nueva Biblia estándar americana, etcétera, todas traducen la palabra como adorar con referencia a Jesús. Lo que es curioso de notar es que la Biblia del Atalaya y el Tratado de la Sociedad tenían por costumbre enseñar que adorar a Jesús era aceptable. Antes, cuando inició, no sé si usted lo sepa, pero la organización de los testigos ha cambiado muchas veces su manera de pensar antes. Sí. Se creía que, sí, yo Jesús, estoy de acuerdo que Jesús sí se debía adorar, entonces no sabemos si va a volver a cambiar, ¿verdad? Tengo conocimiento que se ha cambiado en cuanto a entendimiento, en cuanto a dejar de hacer cosas o decir cosas que no era correcto decir en tal momento. Sí, como por ejemplo, antes decían que Jesús sí era adorado.
Ahorita se voy a leer dónde dice y le voy a dar un año de la revista. Parece ser que la teología de la Atalaya cambió ya que necesitaban una Biblia que fuera consecuente con esos cambios. De aquí la traducción del Nuevo Mundo. A continuación, un cuadro numerado las veces que la palabra proskuneo aparece en la traducción Reina Valera 1960. Compárela con la traducción del Nuevo Mundo, la cual está en negrilla. Y observemos si la parcialidad de la organización contra adorar a Dios es o no obvia. La palabra proskuneo ocurre 55 veces en interlinear, es decir, cuando se refiere a adorar o que ustedes traducen como rendir homenaje, en el griego siempre fue proskuneo. La palabra no era exactamente adorar o rendir homenaje, sino era una sola palabra que se usó siempre la misma. La Sociedad de los Testigos tiene aproximadamente unos 150 años. O sea que todos los 2000 años que estuvo la Biblia se tradujo como adorar. Tanto Pablo como todas las traducciones eran adorar. Cuando llegó Carlos T.C. Russell, que es el fundador de los Testigos, y otro camarada, no me acuerdo el nombre, murió Carlos, ya hicieron ese cambio, que ya no era adorar, que era rendir homenaje. De esas 55, 15 son referencia a Jesús, con otras 40 veces usadas como referencia a otros. El 27% de las veces se usa con relación a Jesús. Ni una sola referencia se traduce como adorar en la de los Testigos. Cuando se hace referencia al diablo, a los demonios, a los ídolos, ellos sí traducen correctamente. Sí lo ponen como adorar. Esto no demuestra parcialidad. ¿Qué es entonces? Digo, ya no, esto no lo voy a leer ahorita, pues se lo voy a dar. Aquí aparecen todas las veces donde usted abra la Biblia, cualquier versión va a decir adorar. En negrita, cuando se refiere a Jesús, lo traducen como rendir homenaje, ¿verdad? Ok. Ya nada más para terminar el texto este. Al comparar estas traducciones, vemos que la traducción del Nuevo Mundo es muy parcializada en la forma como traduce la palabra proskuneo. Sin embargo, en referencia a Jesús, que ellos suprimen totalmente la palabra adoración. ¿Por qué? Porque ellos erróneamente niegan que Jesús sea Dios en carne, y la Biblia de ellos refleja esa parcialidad. Esta no es la manera correcta como se hace en la teología. La organización en la Atalaya ha cambiado la Biblia acomodándola, con todo respeto, yo no escribí esto, lo saqué de una página, acomodándola a sus mentiras. Aquí se voy a dar, sí, aquí se voy a dar, aquí vienen los links. Para comparar el uso de la palabra proskuneo en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, visite Watchtower, aquí viene, y aquí viene de donde saqué yo se la voy a dar. Ahorita no es el debate en sí, ¿verdad? Pero nomás para ver que la palabra proskuneo es adorar. Siempre fue adorar en todas las traducciones. Ok. Continúo con lo que le digo. Dios Padre pidió a los ángeles que lo adoraran. Y eso, usted me dijo que íbamos a debatir con cualquier Biblia, que usted podía comprobarlo. Entonces ahí dice... No yo leer cualquier Biblia, ¿no? Yo tengo mi Biblia. Ajá. Bueno, tengo... Puedo usar la Biblia que usted quiera y yo tomarle voy a... Ah, ok. Bueno, es que tengo aquí yo un print del comentario que usted hizo. Igual lo puede corregir ahorita si no es lo que quiso decir. Pero usted me dijo... No se preocupe, con cualquier Biblia puedo debatir. Ajá. Entonces usamos ahorita a la Reina Valera, ¿qué le parece? Si quiere usarla esta, adelante. Ajá, no, usted dijo, puedo debatir con cualquier Biblia, entonces debatamos yo con mi Biblia y usted con mi Biblia. Bueno, no es lo que dijo aquí, nomás digamos, es una corrección, ¿verdad? Es un entendimiento que usted tuvo. Ah, ok, bueno. Que yo podía usar cualquier Biblia. Ok, bueno, nomás voy a leer lo que usted dijo, aquí está. ¿Sí? Dice, no se preocupe, con cualquier Biblia puedo debatir. Ya esa aclaración que usted hizo ahorita es un poco diferente, ¿ah? Pero usted me dijo que puede debatir con cualquier Biblia. Ok. Ahí dice que Dios ordenó a los ángeles que lo adoraran. Ahora yo le pregunto, ¿Dios ordena adorar a los ángeles desde su nacimiento, no solo al final de su ministerio? ¿Cumplieron los ángeles la orden de Dios? Sí. La Biblia dice que los ángeles descendieron del cielo cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El cielo entero se volcó para adorar al recién nacido rey. La misma palabra que usa la Biblia para referirse a adoración a Jehová. ¿Qué texto bíblico dice eso? Sí, ahorita lo voy a leer que le adoran, ¿verdad? Sí. Es la misma, ahorita voy a decir cuál, la misma donde dijo a los ángeles que
que adoraran, es la misma que se usa en Hebreos 1:6 que usted acaba de leer, que dice adórenle todos. Significa proscuneo, significa postrarse con el rostro en tierra, literalmente postrarse delante de otro. Cuando Dios dice que ante nadie te debes postrar. El segundo mandamiento de Dios es claro: no tendrás otros dioses delante de mí, no te inclinarás delante de ellos ni los honrarás. Usted sabe que nosotros sabemos que los católicos dicen que ellos no adoran a María, que solo le rinden honor, Sí, homenaje. la adoración a las imágenes, ¿no? Ajá, pero tú y yo sabemos que en cuanto yo me inclino, me arrodillo ante alguien que no es Dios, yo estoy cometiendo idolatría, porque Sí. estoy adorando a eso. Aunque yo diga que no es adoración, Dios Padre tiene ¿cómo se dice? Lo que significa adoración, y está bien claro en la Biblia, dice, no te postrarás, ¿verdad? Exactamente. Conseguir, sí. Antes de darle el versículo que me pidió, voy a leer lo que dice la revista Atalaya en la página 2337. Esta información se la puedo dar de nuevo. Sí, ya se también. Tomo 3 de la Atalaya. Decía, le voy a dar el año en que decía: fue Cristo realmente adorado. Jesús fue adorado y era correcto que lo adoraran. Él debe recibir adoración porque es uno con Dios. 1898 de la revista Atalaya. Entonces Jesús fue objeto de adoración sin censura de parte de los sabios del Oriente, los que vinieron a darle, claro, la gente dice Reyes Magos. Dios prohíbe la magia. Que no eran reyes, No. eran astrólogos. Pero estudiaban la Biblia, conocían las escrituras. Ah, sí. Ellos sabían de la profecía de que iba a nacer Jesús. Todos ellos conocían esa, porque no solo por la astrología, sino que conocían no la Biblia, porque todavía no existía, pero las escrituras, vaya. Ajá. Cuando era bebé, y Jesús jamás reprochó a nadie por actos de adoración ofrecidos a él. Si no hubiera sido más que un hombre, la misma condición hubiera impedido, o mejor dicho, si no hubiera sido Dios, la misma condición hubiera impedido que lo adoraran. Los mismos testigos de Jehová enseñaban 80 años atrás que se adorara a Jesús porque era igual a Dios. Le voy a leer lo que dice la Constitución de la Sociedad de los Testigos de Jehová, artículo número 2. Los propósitos de esta asociación son, bueno, ahorita no es así, ya cambió: pública adoración cristiana a Dios Todopoderoso y a Jesucristo. Ahora en 1954, página 51 del 1 de enero, cambiaron totalmente. Dice: ninguna adoración distintiva se le debe rendir a Jesucristo, ahora glorificado. Eso sería sacrilegio. Nuestra adoración se dirigirá tan solo a Jehová Dios. Cambiaron totalmente la creencia. El entendimiento. Digo, no podemos estar seguros si, no sé, ya que muramos nosotros, vuelve a cambiar la asociación de los testigos de Jehová y ahora deciden que sí, o sabrá Dios, ¿verdad? Ellos mismos se contradicen cambiando la posición totalmente. Usted dijo algo muy interesante que yo estoy de acuerdo: la palabra de Dios nunca se contradice. La sociedad de los testigos de Jehová sí ha caído en contradicción muchas veces. Yo estoy de acuerdo que la palabra no se contradice, por eso yo me aferro a la que dice la palabra de Dios y no a lo que me dice ninguna asociación, no solo hablando de los testigos. Este no es el único versículo que dice que Jesús fue adorado. Ahorita le voy a dar todos. Le voy a dar otros versículos para que pasemos a Mateo 2, versículo 2. ¿No va a usar la Reina Valera? Sí, también, al mismo tiempo las dos. Okay. Igual la tengo aquí yo y está igualita, se la puedo leer de aquí, sí. Pero yo digo para que usted vea que lo que le estoy diciendo es más rápido. No sé si la tenga en el celular, yo la tengo en el celular y más rápido porque como hay que no abrir y buscar. Mateo 2:2. Escucho. Sí, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok, continuamos en el mismo versículo. Ahora pasemos al 2:8. Y enviando a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 11. Y al entrar en la casa, ya ahora sí todos los no sé cómo le llaman usted, los sabios, yo digamos los sabios, porque para mí la magia está prohibida por Dios, ¿verdad? Los sabios del oriente, que digamos los Reyes Magos, y los pastores que estaban ahí, dice: y entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros ofreciendo presentes, incienso y mirra.
Entonces aquí dice que Jesús fue adorado. ¿Le puedo leer cualquier versión de las 8 que traigo? Sí. Y Sí, todas van a decir adorado, porque Jesús fue adorado. Pero entonces, estamos contradiciendo lo que dice 42.8, ¿no? No, no estoy contradiciendo porque Jesús también es Dios. Bueno, voy a poner mi postura. Ok, le voy a citar un texto ahora. Ujú. Primera de Corintios. Yo todavía no termino, pero igual, deme su Ok. versículo. Si quiere darme su versículo, yo todavía no termino con lo que voy a... Pero... 8.6, ¿verdad? Ok, vamos a 1 Corintios. Bueno, 8.5 y 6. 1 Corintios 8, 5 y 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, digo lo que dice ahí. Sí, dice, sin embargo, Sí, solo hay un Dios. Padre, ¿verdad? Sí, pero... Sí, o sea, adelante. Bueno, después lo voy a marcar aquí, y después le debatimos eso porque igual si nos salimos del tema, Okay. Déjeme guardarlo, no sé aquí. Voy a poner Gerardo para acordarme que usted me lo... Después lo debatimos en otra oportunidad. Ahorita estamos hablando de si Jesús, si estamos de acuerdo con Isaías, que dice Isaías, a nadie más vas a adorar, a nadie más te vas a postrar, a nadie más te vas a inclinar, a nadie más te vas a arrodillar. Como ya dijimos, los católicos dicen que no adoran a María, que ellos lo nieguen, ellos adoran a María, por el simple hecho que se inclinan ante ella. Y entonces dice que a nadie más se debe rendir adoración. Sin embargo, como le voy a seguir mostrando, Jesús fue adorado. Jesús fue adorado, en esos versículos dice que Jesús fue adorado. Vamos ahora a Mateo 14, 33. Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué era? ¿Hijo de Dios o Dios? Ajá. Sí, vamos a ver después qué significa ser hijo de Dios. ¿Okay? Nomás voy a darle un pequeño de lo que yo me refiero más de lo que se refiere a la Biblia, que es hijo de Dios. Pues lo vemos ampliamente con todos los versículos que amparan lo que le digo, pero por ejemplo, un ser humano, yo con mi esposa, tenemos un hijo. Ese hijo va a ser humano como yo, ¿verdad? No va a salir ni perro, ni gato, ni jirafa. Una jirafa va a tener jirafas, un chango va a tener changos, un perro va a tener perros. Es imposible que un perro con una perra tengan un delfín. Eso es imposible, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Dios tiene un hijo, Dios es Dios, su hijo es Dios. Caray. Es de la misma. Dios tiene un hijo y su hijo es Dios, y Dios es Dios. Es de la misma naturaleza. Bueno, le voy a decir primero lo que yo creo. Después vamos por qué lo creo. Para que no piense que me estoy contradiciendo. Yo creo en un solo Dios, que está en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno solo. Cuando yo hablo con usted, no hablo con Gerardo cuerpo, nada más. Usted tiene un alma y un espíritu, aunque usted no lo crea. Eso es otro tema, que después vamos a ver. Sí, me gustaría que me dijera qué es el alma y qué es el espíritu. después en otro tema, porque si nos desviamos vamos a aventarnos 2 horas y no vamos a llegar a... Porque usted no nada más es el cuerpo. Dentro de usted hay un alma y un espíritu. Yo no hablo con usted, no hablo con el Gerardo alma, Gerardo cuerpo, Gerardo espíritu. Yo hablo con uno solo. Pero nosotros somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Entonces, usted también tiene 3 personalidades que están en usted, que es un individuo, todo es un individuo. Y ahorita vamos a ver también donde dice que Dios es uno solo. Espero que me tengan la paciencia y nos esperemos hasta que lleguemos ahí. San Mateo, ya leímos Mateo 14, 33, dice que Jesús fue adorado también. Yo sé que en su Biblia va en todas donde diga Jesús, solamente donde dice Jesús, dice que no fue adorado, sino que le rindieron homenaje. Podemos ir a Apocalipsis 19, 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, otra vez dice, adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, el ángel lo reprendió a esa persona y dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, ¿verdad? Porque solo Dios puede ser adorado. Exactamente. O el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Ya le di, vamos a ver, son hasta ahorita van 1, 2, 3, 4, 5 versículos donde Jesús fue adorado. Ok. Dice el ángel, no me adores a mí, adora a Dios. Y ya vimos que Jesús también fue adorado. ¿Por qué cuando la Biblia se refiere a Jesús, ustedes usan de rendir homenaje? Y cuando se refiere a Jehová lo usan como adorar. Jehová y a quien sea. A quien sea. Por lo que citó en Isaías 42:8, ¿verdad? Okay. Que a Jehová es... Pero entonces los que se inclinaron ante los Baales, entonces no pudieron rendir adoración. Entonces Dios no tiene que enojarse con ellos porque ellos no rindieron adoración. ¿Qué son los Baales? Porque los dioses, otros dioses. Okay. Ajá. Ellos se inclinaron ante ellos y dijo porque han adorado otros dioses ajenos. Entonces, ¿cómo es que Dios les dice que hicieron un mal? O sea, al adorar, si usted me está diciendo que solo Dios puede adorar, yo no puedo transgredir esa ley porque solo Dios puede adorarlo. Lo mismo que me dicen los personas. Ajá, exacto. Porque adoraron, rindieron adoración. Entonces, la adoración debe ser solo a Dios, pero que usted lo haga para otros, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero aquí vemos que la Biblia, en los 5 versículos que hemos visto, Jesús fue adorado. Ok, ahora dice, vamos a Lucas 4:8. Lucas 4:8. Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, ¿y a quién se refería? A Dios. ¿Y cómo se llama Dios? ¿Tiene Dios un nombre? Bueno, eso lo vamos a ver después. Le llaman Jehová, aquí le dice Señor. Es lo que le digo en las diferentes traducciones de la Biblia, Reina Valera, la King James Version, ¿qué es? La Internacional. En ninguna va a ver usted el nombre de Jehová, ¿no? Sí, no va a aparecer. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la traducción nunca lo traía. Lo vamos a ver después, que si nos desviamos... ¿Se acuerda que le cité un texto yo? En los comentarios? Sí. Que era Mateo 22:44. Ajá. ¿Le gustaría leerlo? Sí. Digo, nos estamos desviando del tema porque ahorita estamos hablando de la oración. Un día podemos hablar de mismo, Jehová. Es sobre lo mismo. ¿Mateo qué, perdón? 22:44. 22:44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cuántas personas escuchó ahí? Dos. Diferentes, ¿verdad? No, son diferentes, son el mismo Dios. Entonces, son diferentes ¿él se dijo a sí mismo? No. Mira, Jesús no es el Padre no es el Espíritu no es Jesús, ni Jesús es el Espíritu. Son tres diferentes. El mismo Dios, es un mismo Dios. Digo, después vamos a hablar de eso porque si nos desviamos, vamos a hablar... Nada más me gustaría que leyera Salmo 110:1 para que vea usted que Jesucristo mismo citó esas palabras. Sí. ¿Salmos qué? Salmo 110:1. Ok. Que él sabía la escritura, ¿verdad? Era un hombre perfecto y se sabía la escritura. Ajá, sí. Él mismo la citaba, ¿verdad? Sí, él mismo la citaba. A Satanás mismo le... Y el Satanás también mismo se la citaba porque él también las conoce. También las conocía. Las conoce mejor que usted y yo. Exactamente, más inteligente, ¿verdad? Más astuto. A ver, ¿qué? Proverbios. Puede irme leyendo si quiere, a ver. La expresión de Jehová, mi Señor, es: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Exacto. ¿Se fijó? Exacto. Vamos otra vez a Mateo 22. Jehová, mi Señor. Ajá. ¿Y Jehová. quién era mi Señor? Sí, a ver, permítame. 22:4 ¿era? Volviendo. 22:40 es Salmo 110:1 y no, Mateo 22. Ok. Sí. Leamos desde un poquito más atrás. Ándale. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron. De David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. O sea, David no estaba hablando. David no estaba llamándole Señor. O sea, el Señor, no estaba diciendo el decir, el Señor dijo a mi Señor. No estaba refiriéndose a Él como Señor. Estaba hablando de Jesús y de Dios Padre. Dice, siéntate a mi derecha. Ahí dice que era Jehová. Aquí es Jesús. Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Yo le digo, para entrar al nombre de Jehová y todo eso, y de que ustedes usan Jehová en el Nuevo Testamento, podemos hablar después. Ahorita
quiero que no se pierda el enfoque, que es si Jesús fue adorado. Ok. ¿Ok? Dice en Apocalipsis que usted me dijo que podía probarme con cualquiera, pero ya vemos que no me puede probar con las demás, porque solo su Biblia es la única que dice que Claro. Jesús no fue adorado, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Sí. Pero Ok. si se fija, es la única que respeta el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, ¿eh? Pues Y sí, que no me no me explico por qué en ninguna de las demás viene el nombre de Jehová. yo sí me lo explico porque si lo se- cambiaron. Porque si se está citando un texto Ajá. del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿por qué no viene el nombre de Jehová? Ujú. Y sin en cambio en su Biblia sí viene. Ok. Yo le digo, esta Biblia tiene 2000 años. La Reina Valera. Digo, ninguno de nosotros tenemos los escritos no originales, tenemos, ¿verdad? ninguno tenemos los originales, pero con la que se predicó y con la que iniciaron los primeros cristianos fue con Reina Valera y otras versiones. Creo que hasta es más antigua la King James que la Reina. Ah, sí, sí, es más antigua. ¿Verdad? Pero, ok, fue con todas esas. Entonces, llega apenas 100 años un hombre americano que no conocía ni griego, ni hebreo, nomás era inglés. Con el puro inglés se dedicó a traducir su propia Biblia. Ok, yo leo esta Biblia y para que yo haga que esta Biblia crea lo que yo quiero que crea, yo la traduzco a mi entendimiento. No la traduzco del original griego ni hebreo, que fue donde se hizo. Da cuenta que este es el griego y el hebreo, los papiros que encontraron. Ok, del griego la pasamos al inglés, del griego pasamos al español, del griego al francés, del griego. ¿Y sabe lo que Muchas hizo? traducciones. Lo que hizo este señor, agarró la traducción del inglés y del inglés él hizo esa traducción. Pero digo, otra vez nos estamos desviando del tema. Ok. A ver, dice en Apocalipsis 14, ¿ya está ahí? Apocalipsis 14. 33. Para que vea que ahí sí lo traducen como es. A ver. ¿14:33? Ujú. Perdón, 19:33 lo miré como... Apocalipsis, 19:33. no, 22:9, perdón. 22:9, sí. Ujú. Ujú. 22:9. A ver, Buenos días. está mi esposa. Hola. Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Vale. Gerardo. Amigos. ¿No quiere, no gusta café, agua? No, estoy bien. ¿Café, agua? No, estoy bien. Ok. Me desayuné antes de venir. Ah, ok. Sí. Si no, por pan. Un vasito de agua estaría bien. Ok. Sí, por favor. 22:9 dijo, ya leímos el diccionario donde también dijo que no adorar. Aquí otra vez dice, Ujú. mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea, de nuevo él usó la palabra adoración, no dijo rendir homenaje, no dijo no me rindas homenaje, porque me quieres adorar y eso solo es para Ahí sí Dios, decía, ¿verdad? adora a Dios, ¿verdad? Ajá. Porque él es el único que merece la oración exclusiva, ¿verdad? ¿Y cómo podría él adorarlo si solo se puede adorar a Dios? ¿Estás de acuerdo que solo se puede adorar a Dios, verdad? Sí, estoy de acuerdo que solo es para Entonces, ¿cómo él iba a decir que lo estaba adorando si solo eso es para Dios? En cuanto él se inclinó y se postró ante esa persona, le rindió oración. Ujú. Ya vimos en 6 versículos que Jesús fue adorado en base a la Reina Valera. Y ahora pasemos a Mateo 15:25. Entonces, se voy leyendo no sé lo que llega. Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Se postró, se inclinó. Ujú. ¿Ok? Entonces, si Jesús fue un blasfemo, sí. Gracias, sí, muchas gracias. No está bien la foto, sí. No No, tiene está bien, frío. no. Entonces, Jesús fue un blasfemo si permitió que esa persona se arrodillara. Se postró aquí, dice. ¿Sabe que proscuneo, la misma palabra proscuneo, es la misma que aparece ahí, que se traduce a adoración? Y significa, cuando te postras en tierra, te arrodillas, que fue lo que estuvo de acuerdo que hiciera. Entonces, esa persona se postró ante él, es decir, cayó a sus pies. Okay. Y ahí está rindiendo adoración otra vez. Y Jesús no la reprendió. Vamos a Mateo 20:20. Es que me da chance de... Sí, claro. Sí. Le colgué. Ok.
Mande. Mande. Se quedaste afuera. Ah, ok. No, no traen la llave de la casa. Ok, no te apures, pues. Un ratito voy. Ahí. Híjole, Quedó fuera. ni modo, pero si tiene que ir igual. No, adelante. Usted me dice cuándo, De hecho, nada más estoy esperando que Ajá. cuando termine para seguir. Sí, nomás le quiero mostrar el versículo donde Jesús fue adorado. Ok. Ok. Mateo 20:20, y entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Otra vez, Dios dijo, no te postrarás ante ella. Ante ningún ser creado nos podemos postrar. Y se postraron ante Jesús. Jesús de nuevo no dijo nada, no los reprendió. Mateo 28:9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. De nuevo Jesús fue adorado y no dijo nada. Si estaba mal adorarlo, ¿por qué Jesús no las corrigió o las reprendió? ¿Por qué si estaba mal que Jesús fuera adorado, él no las reprendió? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? En las traducciones que trae aquí de la Reina Valera y las demás, Ujú. dicen adorar, ¿verdad? No, pero en los últimos tres que leí, no solo dice adorar, dice, en la última sí dice se postró y adoró, pero en las penúltimas dos dice se postraron ante él y le abrazaron los pies. Si Eso quiere es adoración también, postrar es adorar. es adorar. ¿Sí? Sí. Dice no Por te postrarás ante ella. usted le gusta las artes marciales, ¿no? Ajá. ¿Me da cuenta? Sí. Yo también iba Ujú. al karate antes. Sí, Uno también hace reverencia ahí, ¿verdad? sí, pero es un saludo. Es un saludo. ¿Seguro? Sí. La cultura de los Pues, japoneses. un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera. No está inclinándose ante la bandera. No es un Bueno, yo no he saludo. visto a nadie arrodillado ante la bandera. No sé si usted lo ha visto. Yo en la escuela que iba, al menos, nada más era el saludo. Yo nunca vi a nadie arrodillado. No sé si usted vio a alguien arrodillado. Porque estamos hablando de aquí que al arrodillarte estás diciendo adoración. Ok. Ujú. Ok, bueno, volvamos que Jesús se arrodillaron ante él y eso es adoración y Jesús no les dijo, levántate como Pedro. Vamos a ver a Pedro qué dijo cuando no se recuerda este pasaje. Pedro le dijo, levántate porque yo también soy hombre. Vamos a Hechos 10:25. Ujú. Se lo voy leyendo en lo que llega, Sí. porque pues, tengo ventaja con el celular porque más. Sí, de hecho yo también lo tengo aquí, pero Ah, ok. me gusta ver. No, yo quería que usted leyera de ahí, pero pues si no la va a leer, se la leo igual, es lo mismo. Sí. Dice, cuando Pedro entró, bueno, le voy a hacer desde el anterior para que vea. Al otro día, el 24, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. No permitió, porque eso sería una herejía y una blasfemia contra Dios. En ningún versículo de los que he leído de que Jesús, dejemos ya ahorita si decía adorar, los que dice postrarse y le abrazaron los pies, Jesús nunca reprendió a nadie. Tanto antes de su muerte como después de su resurrección, Jesús fue adorado. Vamos a Juan 9:38. Le dijo, desde el 37 le voy a leer, pero igual quiero que vaya al 38. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla, él es. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró otra vez. Y le digo, aquí traigo la católica, igual lo podemos ver, entonces dice que le adoró. Jesús fue adorado pongámosle que, entonces tenemos 2000 años, la Biblia de los Testigos tiene 150 años, más o menos unos 1800 años, se creyó que Jesús era adorado y llegan apenas la Sociedad de los Testigos y tumba todo eso. Aquí vemos que Jesús fue adorado.
Jesús acepta de nuevo la adoración. Si Jesús no hubiera sido Dios, entonces Jesús hubiera sido un blasfemo. Te pregunto yo, ¿era Jesús un blasfemo? ¿Verdad que no? ¿Cómo iba a permitir que alguien se postre delante de él, se arrodille, si él no era Dios? Que dice, y le adoró, o sea, a él. Veamos ahora lo que usted cree y vamos a tomar ese versículo y sé que usted va a estar de acuerdo. Deuteronomios 6:4. Dice que va tu Dios a quien tienes que adorar. No quiero que lo leamos completo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Uno es. ¿verdad? ¿Cuánto dice que hay? Correcto, uno. Uno. Ok, estamos de acuerdo en ese versículo usted y yo. Ok. Los judíos son monoteístas estrictos, los judíos. Porque para ellos solo hay una persona que es Dios. El Shema de los judíos, que yo no sé pronunciar en hebreo, pero yo lo he escuchado, Shema Israel, y repiten una que es este pasaje que dice, escucha Israel, tu Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Jehová De uno hecho, es. ellos no aceptan a Cristo como el Mesías. Para empezar, ¿verdad? Mucho Ellos- menos como Dios, Ellos no porque aceptan que haya venido el Mesías ni haya venido. para ellos no ha venido, ellos lo siguen esperando. Ellos están esperando a Elías, ¿no? A Elías Ajá. y a Jesucristo, Sí, eso es. el Mesías. Ellos siguen esperándolo. Jehová uno es. Cuando la palabra uno, digo, cualquier cosa de estas yo se las puedo dar de nuevo para que usted las investigue. La palabra, cuando dice Jehová uno es, uno, se usa la palabra en hebreo que es Ejab. Ejab. La Biblia dice que Jehová es uno solo, pero yo como cristiano digo que Jesús también es Dios. Entonces, ¿hay dos dioses? No, para mí no hay dos dioses. No, hay uno nada más. La palabra Dice la Ejab. Biblia que hay muchos dioses. Sí, que la gente se ¿verdad? inventa. En Primera de Corintios. Sí, la gente se los inventa 5, y yo puedo decir que mi Dios es el trabajo, o sea, el dinero. Hay que ver que es un Dios, porque Satanás también es un Sí, Dios. todo lo que me aleja de la adoración de Dios es, Sí sabía que Satanás es un Dios también. sí, es el Dios de este mundo. Él ¿Qué controla texto aquí. lo podría citar? No me lo sé de memoria ese, pero yo estoy de acuerdo. Corintios 4:4. Ok, yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, que Jehová también, que Satanás también puede ser un Dios. Y todo lo que a usted lo aleja de la adoración de Dios es un Dios para usted. Todo lo que usted está adorando que no es Dios es un Dios. Y aquí todos los que le he leído, que son más de 10 versículos, Jesús fue adorado. Okay. Okay, bueno, pero ahorita ya le mostré que Jesús fue adorado. Eso después usted lo puede replicar. Ya le mostré que Jesús fue adorado. Ahora vamos que Dios es uno solo, como ya leímos en el Shema que repiten los israelitas. Ejad significa unidad. Y es la palabra que usa ahí, Jehová, Dios uno es, y significa unidad. Alef significa uno, es el número que ellos usan. No me lo sé todos, pero el uno, para contar 1, 2, 3, 4, 5, el uno es Alef. Ejad es unidad. Y Jakib significa uno solo. Ahí sí significa uno solo. La primera vez que aparece la palabra Ejad, que significa unidad, es en Génesis 1.5. Vamos a Génesis 1.5. Se lo voy leyendo. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, la tarde y la mañana no fueron dos, sino que se refiere a la unidad. De la tarde y la mañana hicieron un día, ¿verdad? Y es la misma palabra que es Ejad, unidad. La misma palabra que aparece donde dice que es uno. Ahora veamos. Ellos tienen un día que se llama Yom Kippur, día de expiación, los israelitas. La tarde y la mañana forman una unidad, un día. Vamos ahora a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora ahí, ellos son una sola carne, pero es la misma persona. No. ¿Verdad que no? Yo es lo que le dije, yo no creo que son la misma ¿Verdad persona. que no? Y es lo que yo... Y por ejemplo, en los textos que usted citó cuando dice, bueno, ahorita no me lo ha citado, pero los ha puesto, que Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Verdad que sí? Y eso le da a entender, o usted lo toma como que Jesucristo y el Padre, Jehová, son la misma persona. No, me estás preguntando, me estás afirmando que yo lo dije.
es lo que yo he visto, que toman la unión entre el Padre y Jesucristo como uno solo, Es lo que... ok. ¿verdad? Pero, Ujú. pero también Jesucristo dijo que ellos, sus discípulos, sean uno en unión conmigo. Ah, exacto. Entonces, Sí, me no, acaba de dar otro. no podían Sí. ser Jesucristo Ajá. ellos, ¿verdad que no? No, era una unidad, se refería a la unidad, ¿verdad? Ah, exactamente. Exacto. Así como la esposa y el esposo llegan a ser una sola carne, eso no Ujú. quiere decir que No sean es que una literalmente somos una sola, persona. ¿verdad? Claro que no. Exacto. Y es lo mismo que yo le dije cuando se llegó. Yo creo que, que Dios es uno solo y que son tres personas, que Jesús no es Padre, que el Padre no es el Hijo, que el Espíritu no es el Padre, que... ¿Me está afirmando usted lo que yo le dije cuando llegamos? Cuando tenga chancita, me gustaría hablar porque tengo que irme. Oh, sí, sí, sí. Es que, bueno, necesito terminar este tema de la unidad y ya ahora sí le prometo que le dejo la... Ok. Cuando el hombre y la mujer se casan, dejan de ser dos personas para ser una sola. Ujú. Aunque no, literalmente no. No Y es es lo que literal. pasa con Dios. Dios es uno solo. No es una sola persona. Sigue siendo dos, pero con un propósito en planes y objetivos. Yo nunca he dicho que porque Jesús dijo somos uno, es que el Padre es el Hijo. Yo nunca he dicho eso ni lo creo. Cuando dice que Jesús son uno solo, uno solo, es un solo Dios, no tres dioses, ni tres personalidades. En Génesis 2:24 que acabamos de leer, que será una sola persona, usa la misma palabra para decir una, ejat, que significa unidad. No significa que estos tres son que estas dos personas que se casaron son uno, significa una unidad. Y es la misma palabra que aparece cuando dice, escucha Israel, Jehová uno es. Ejat no significa que es una sola persona. Está hablando de una unidad. Usó la misma palabra que es ejat. Ahora vamos, dice, ejat entonces no quiere decir literalmente uno solo. Y es la misma que usa cuando dice Jehová uno es. Si hubiese querido decir Dios cuando dijo a Moisés, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, para referirse que solo es una persona, hubiese usado el vocablo Yakit, que ese significa uno. Y ahorita le voy a mostrar con la Biblia porque sí es eso. Mire, vamos a Jueces 11:34. Para que vea que ahí no se refiere a una unidad, ahí sí se refiere a que solo era una persona. Jueces 11:34. Entonces volvió Jefet a Mizpah, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. Ahí usa una palabra diferente que es Yakit. Ahí sí se refiere, no se refiere a que todas sus hijas son una sola, ahí se refiere a que ella tenía solo una hija. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. ¿Ok? Amos 8:10. ¿Jueces? Amos. Bueno, Ah. el que le leí ahorita es Jueces 11:34. Igual me lo puedo esperar. Si lo quiere leer el Jueces que le acabo de leer. Sí, 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 ok. Amos 8:10. Amos 8. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, uno solo pues, Ujú. y su postrimería como día amargo. Aquí se refiere, usó de nuevo el vocablo yakit, que significa uno solo, no unidad. Aquí no estamos hablando de unidad, sino de uno solo. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ahí otra vez usa la palabra yaquí para referirse a que es uno solo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yaquí se refiere a uno solo, pero ejad, cada vez que aparece en la Biblia, nos da el sentido de la unidad. Y le voy a decir, donde dice Jehová uno es, usa el vocablo yakit, que habla de unidad, no habla de uno solo, sino de unidad, como en que ellos somos uno solo. Vamos, Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No se refería a que todas las personas eran una sola. Hay un solo lenguaje para todos ellos. Y todos tienen y todos tienen un solo lenguaje, pero aquí me refiero he aquí el pueblo es uno. Sí. Ajá. Va a proceder a bajar. Sí, voy a seguir leyendo, voy a continuar. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
he aquí el pueblo es uno. Él no se refería a que toda la unidad de la gente, todos eran una sola persona, literal, sino que todos eran una unidad. Y usó el mismo vocablo que usó en Israel. Pero aquí está diciendo que hay un solo pueblo, ¿verdad? Y Ujú. un solo lenguaje. Sí, No aquí, estaba hablando de una persona, ¿verdad que no? he aquí el pueblo es uno. Está hablando de unidad. Y eran varias personas. Y eran varias personas, exacto. ¿Verdad que sí? En la mismo que usa en Israel, que dice el Señor uno es, usó el mismo vocablo Ok. que habla de unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad. Es uno solo, una unidad. Ahora ya casi voy a terminar. Cuando dice el pueblo es uno, ¿se refiere a que es una sola persona? No. Se refiere a que son varios, pero es una unidad. No, son muchos los que componen el pueblo, pero son uno en el sentido que tienen un solo propósito. Génesis 41:25. ¿Se recuerda de José? Sí. José el soñador. Tiene una obra de teatro, creo. El rey había tenido 2 sueños. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno mismo, pero Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. O sea, el sueño del faraón es uno solo. ¿Cuántos sueños había tenido Solo el faraón? significado, ¿no? Aquí dice, el sueño del faraón es uno mismo. O un solo significado. Ajá, pero ¿qué se refiere a la unidad? Quería decir que Los 2 sueños que había tenido, porque había tenido 2 Quería decir diferentes, los significados. y él no interpretaba los sueños, pues había tenido un sueño diferente y otro, pero él le dice, el sueño del faraón, Las vacas gordas y las vacas ajá, flacas, ¿no? el sueño del faraón es uno mismo. ¿No? ¿Había tenido un sueño en realidad? Pero No. usted está comparando estos con Sí, Jehová y Jesucristo. sí, porque les repito de nuevo, la palabra Yakid Okay, y Ejad son 2 diferentes. Cuando dice Yakid se refiere a unidad, cuando usa Ejad se refiere a uno solo. Y aquí de nuevo usa el mismo que usó cuando dice uno es, okay. no para referirse que es una sola persona, sino a la unidad. ¿Ok? Después podemos ver la Trinidad y eso bastante, ¿verdad? Okay. Jehová uno es. No está tratando de decir que Jehová es una sola persona, de lo que habla es que nuestro Dios es una unidad, uno solo en amor, sabiduría y planes. El sueño de Faraón es uno mismo. Ejad de nuevo, usó de nuevo Ejad. El Faraón no había tenido un sueño sino 2, por eso usa la palabra Ejad para referirse a la unidad. No una sola persona, sino una unidad. ¿Sabías tú que en algunos lugares la Biblia habla de 2 Jehová en el mismo pasaje? ¿En qué texto dijo? Génesis 19:24. Génesis 19. 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. O sea, Jehová hizo llover de parte de Jehová. ¿Cuántos Jehová hay ahí? Puedes buscarlo en la Reina Jehová Valera. hizo llover azufre y fuego desde Jehová, desde los cielos, sobre Sodoma y sobre Gomorra. Se lo leo de nuevo, no sé. Ahorita, digo, yo no, nunca dije que para mí yo aceptaba esa Biblia, ¿ah? Usted sí dijo que podía Sí, comprobarlo. es lo que le dije, que esta Biblia respetaba el nombre de Jehová. Ajá, ok. En el Nuevo Testamento. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Ahí hay 2 Jehová. Dice que Jehová hizo llover de parte de Jehová. Entonces dice ahí, usted lo que me quiere dar a entender es que Jehová era un hombre y Jehová era otro Jesucristo. Ujú. Ah, No se lo quiero, con este versículo solamente no quiero que usted lo acepte, es poco a poco, no le puedo, necesito primero hablar de la unidad. 30, ok. Y ahora le voy a dar la chance de que vea en esta Biblia, ujú. veamos en Marcos 5:19, para sustentar lo que le estoy diciendo, que Jehová es un apelativo para llamar a Dios, y también se usa, y cuando dice Jehová hizo llover de parte de Jehová, Okay. está hablando ¿Marcos qué? Jehová, Marcos 5:6. 5, 6. Ujú. Okay. Sí, lo voy a ver en su Biblia también. Marcos 5:6, aquí está. Ujú. Dice, ¿se acuerda del Gadareno que estaba endemoniado?
Sí. que vio Jesús y le sacó, que tenía una legión de demonios, ¿verdad?, dentro de él. Sí. Y continuamente de noche y de día. Pero al alcanzar a ver a Jesús desde lejos, corrió y rindió homenaje. Hasta el diablo, fíjese cómo aquí el diablo se arrodilló ante él. Nomás en su Biblia dice rendir homenaje. En la Biblia también dice que él se postró ante él y lo adoró. Hasta los diablos. ¿Dónde dice que el diablo le rindió homenaje? Aquí dice, pero al alcanzar a ver a Jesús desde lejos, Ajá. corrió y le rindió homenaje. ¿Ok? ¿Pero quién le rindió homenaje? Ok, bueno, ocupamos entonces leer desde acá. Bueno, vamos a tener que leerlo todo desde el principio. Ahora bien, llegaron otros a la orilla del mar, al país de los Garasenos. Bueno, inmediatamente después de que salió de la barca, vino a su encuentro de entre las tumbas. ¿Quién vino de entre las tumbas? Conmemorativas en un hombre bajo el poder de un espíritu inmundo. Ujú. O sea, venía poseído por el demonio. Sí. Y no era un demonio, era una legión, eran muchos demonios que tenía él. Este tenía su guarida entre las tumbas y hasta aquel entonces absolutamente nadie podía atarlo firmemente, ni siquiera con una cadena. Ese hombre tenía Pero una no era fuerza extrema. Satanás. Ok, pero eran demonios. Eran demonios. Ok, usted mal, ¿verdad? Usted mal lo que No era dije. Satanás. No era Satanás. Ok. Pero hasta los demonios se inclinan ante Jesús porque saben que él es Dios. Se inclinaba. Aquí dice nada más que le rindió homenaje. Ok. Pero no se lo voy a leer en la Biblia en mi Biblia para no perder más tiempo, pero dice que se postró ante él y le adoró. Los mismos demonios saben quién es Jesús. Nosotros a veces no sabemos, pero ellos saben quién los desterró y quién los envió donde están. Sí. Y no se termina ahí. En el mismo capítulo, vayamos a Marcos 5:19. Marcos 5:19. Sí, lo mismo que dice aquí. Yo leí esto y le voy a decir lo que dice ahí. Ahí en el 5, leyó 5:6, ¿no? ¿Podría leer el 7? Y habiendo clamado a alta voz dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te pongo bajo juramento por Dios que no me atormentes. Ahí está hablando otra vez del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, sí, el Hijo de Dios. Yo estoy de acuerdo también que Él es Hijo de Dios. Jesús no es Padre, como ya le dije, Padre, son diferentes personas. Y está de acuerdo que se inclinó ante Él y lo adoró. Sí. Adoró a Jesús, Ok. porque Él reconoce a Dios. Y aquí no dice, eres Dios Padre, no. Sabe que es el Hijo, pero es Dios. Ok. Me da chancita ya de Ya no me voy a tener con Porque este ahora capítulo, sí que- con este capítulo, el 19. Está bien. Dice, sin embargo, cuando ya le sacó los espíritus, el hombre que había sido poseído, que ya estaba liberado, le pidió a Jesús que le dejara ir con él. Sin embargo, él no le dejó, Jesús, sino que le dijo, vete a casa a tus parientes e infórmales acerca de todas las cosas que Jehová ha hecho por ti y de la misericordia que tuvo. ¿Usted está de acuerdo que ese hombre sí regresó? En capítulos después, no lo vamos a leer, ese hombre regresó, y si usted ha leído la Biblia, dice que ese hombre regresó y cumplió, le pregunto, ¿no cumplió o no este hombre lo que Jesús le dijo? Porque él proclamó, ese hombre quería ir con él para acompañarlo, pero le dijo, no, tú vas a dar testimonio aquí, y ese hombre se dedicó a predicar ahí. Pregunto, ¿cumplió ese hombre el mandamiento de Dios? El mandamiento de Jesús, perdón, que Jesús le dio. Le dijo, Jesús no quiso que fuera con él, le dijo, vete a casa de tus parientes, infórmale acerca de las cosas que Jehová ha hecho por ti. Ok. Le pregunto, nada más ya para terminar, ¿ese hombre hizo lo que la voluntad de No, lo que no dijo? cumplió. No la cumplió. No. ¿Qué hizo? Dice, ahí en su Biblia dice que adoró. No, es que como está leyendo no me he puesto atención. Ahorita estoy leyendo esta. Ya no estamos hablando de que si adoró o no. Aquí dice que el hombre se quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo, no, le dijo, vete a casa de tus parientes, Ok. infórmales acerca de todas las cosas que Jehová ha hecho por ti. Me llama el versículo. Sí, ya le entendí, Ok. a mí que llegaste. Que sí cumplió o no lo que Jesús le pidió. Sí, cumplió. Sí cumplió. Ok, sí. Ah, ok. Porque sí cumplió, curiosamente dice aquí, infórmale las cosas que Jehová ha hecho por ti. En el capítulo 20 de su misma Biblia dice, y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis todas las cosas que Jesús había hecho por él. Entonces, Yo sabía que me iba a citar esos textos. si publicó lo que Jesús había dicho, no cumplió con el mandamiento de Ok. Jesús, porque él le dijo lo que Jehová hizo por ti. ¿Verdad? Ahora sí, si me da chancita. Ok. En el siglo I de nuestra era, los discípulos de Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos de que él era el Mesías predicho, ¿eh? Ujú. Que era un Mesías. El escogido, el ungido. Ok. En Juan
1:41 dice eso, ¿no? Ujú. Uno de ellos, Simón Pedro, le dijo sin rodeos, tú eres el Cristo, El Hijo del Dios vivo. Dios vivo. Ujú. Y ya vimos quién es el Dios vivo, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Ok. Ya no es necesario leer. Ahora bien, ¿por qué estaban tan seguros aquellos discípulos de que Jesús era en verdad el Mesías prometido? ¿Y por qué podemos estar seguros? Ujú. No podríamos estar seguros de respecto a todas las señales que él dio. Los profetas de Dios que vivieron antes de que Jesús predijeron muchos detalles que ayudarán a identificar al Mesías. Por poner una comparación, supongo que usted tuviera que ir a buscar a un desconocido a una concurrida estación de autobuses o de trenes o a un aeropuerto, ¿verdad que le vendría bien conocer algunas características de la persona? Pues bien, mediante los profetas bíblicos Jehová dio una descripción bastante detallada de lo que haría el Mesías Ujú. y de las cosas que le sucederían. De este modo las personas fieles podrían reconocerlo sin ninguna duda cuando vieran cumplirse todas las profecías. Ok. Veamos un par de ejemplos. El primero es el siguiente. Más de 700 años antes de que ocurriera, el profeta Miqueas predijo que el enviado prometido nacería en Belén, Ujú. un pequeño pueblo de la tierra de Judá, ¿sí? Y será llamado Dios Miqueas Altísimo. 5:2. Pues bien, ¿dónde nació Jesús? Justo en ese lugar, ¿verdad? Me está dando los versículos permítame, ahí dice, esa profecía Sí, me decía... deja leer, Ok, porque ahorita yo lo sí, dejé sí, leer. sí, disculpe. Dice, el segundo ejemplo es la profecía de Daniel, en 9:25. Que con muchos siglos de antelación permitía calcular el año exacto en que se presentaría el Mesías, el año 29 de nuestra era. El cumplimiento de estas y otras profecías demuestra que Jesús era el Mesías prometido. A finales del año 29 se demostró aún más claramente que Jesús era el Mesías. Fue entonces cuando él le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara en el río Jordán. Ujú. Jehová había prometido a Juan que le daría una señal para que pudiera reconocer al Mesías, y se la dio en el bautismo de Jesús. La Biblia relata, después que fue bautizado, que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y mire, los cielos se abrieron y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Y mire, hubo una voz desde el cielo Del Padre. que decía, este es mi Hijo, el amado, Ujú. a quien he aprobado. Usted me dice que los tres son uno. Ujú. Es un solo Dios, Es no un es el solo mismo. Dios. Fíjese, Ujú. usted me dice que es un solo Dios. Aquí ya vemos quién es el Padre, ¿verdad? Ujú. Y estaba arriba. ¿Quién es el Hijo y quién es el Espíritu? Ok. Estamos de acuerdo en eso. Ujú. Cuando Juan vio y escuchó aquello, no tuvo ninguna duda de que Jesús era el enviado de Dios. Aquel día, cuando el Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Jehová, se derramó sobre él, Jesús llegó a ser el Mesías o Cristo. Ok. Ujú. Estamos de acuerdo en todo eso. En Isaías 55:4 dice, miren, lo he dado como testigo a los grupos nacionales, como caudillo y comandante a los grupos nacionales. Ujú. Sigue diciendo, ok. Las profecías bíblicas que se han cumplido y el testimonio que Jehová mismo dio prueban que claramente que Jesús era el Mesías prometido. Ujú. Pero Sí. la Biblia contesta otras dos preguntas importantes sobre Jesucristo. Ok. ¿De dónde vino y qué clase de persona fue? Ujú. La Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de vivir en la tierra. Sí. ¿Verdad que sí? Por Ok. ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos. Sí. ¿Verdad? Sería llamado Dios eterno, dice. Dios con nosotros. Eso es en Jesús. Isaías Ujú. 9:6. Sí, era la profecía, que Jesús sería llamado Le Dios voy a seguir, eterno. no es lo que dice aquí. Ok. Aquí lo que tuvo, puede leer en su Biblia Miqueas 5:2. Sí. Queda 5:2. Ujú. Pero tú, Belén, Efra, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ujú. Fíjese. Estoy de acuerdo. ¿Qué dice Juan 3:13? Con 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Okay. Si a Dios ningún hombre lo ha visto, ¿cómo es posible que hayan visto a Jesucristo siendo Dios?
A Jesús nadie... Mira, queremos empezar, Dios es espíritu. Tomó... No. La escritura dice a Dios Y yo estoy de acuerdo. y lo dice Juan 1:18. Yo estoy de ¿Verdad acuerdo. que sí? Ujú. Y si quieres lo leemos. No, sí, yo sé, no le estoy negando que dice Que eso. dice, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás,